Y de eso se trata, ¿no? Qué emoción entre las sogas. Introducción para recibir a nuestro amigo Carlos Aboldelli, escritor él, hombre de letras, historiador, co-conductor que en este momento está convaleciente, pero bueno, ¿cómo no llamarlo a Carlitos Aboldelli para comentar su nuevo libro, Viaje al País de los Guantes? Contanos, Carlitos, de qué se trata. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Muy Un bien, gusto. Carlitos. ¿Cómo anda? ¿Con cuántas onzas tiene esos guantes cargadas? Están medio descargados todavía, pero bueno. De a poquito va cargando. Sí, Yo así le he es. cargado con herradura los guantes, ahora lo digo a Carlitos. Era No, mortal, no. la derecha esa, ¿se acuerda? Esa pelea que tuvimos ahí en Salta. Oh, lo Sí, tiró del ring. Yo le puse media herradura. No, eso. sí. ¿eh? Me habían dicho que era yeso lo de usted, pero fue un Bueno, golpe muy fuerte, no ¿eh? encontré el yeso, se me endureció de golpe y digo, ¿cómo meto este pedazo de yeso en el Eso guante? tanto ver dibujito animado, Carlitos. No, ¿te acordás, Carlito, como Curly, que le hacían oler pegamento para pegarle al otro y se ponía Sí, loco? bueno, hay mucha, justamente hay un anecdotario muy interesante a nivel histórico sobre esta actividad. Algunas que han sido plasmadas en forma dramática, otras en forma humorística, algunas como meras anécdotas, pero en definitiva hay una vastedad que me llamó siempre la atención, primero como un amante de ese deporte y después con todo el entorno, con todo lo que significa para el boxeador, para la familia, para el entorno social. Y bueno, justamente salió esto, que fue catalogado por la Cámara del Libro como ensayo histórico y literario, así que bueno, parece ser eso. Y es lo que estaría presentando, sí, justamente en la Feria del Libro, en el marco de la Feria del Libro, el día 12 de septiembre, y que es la fecha que nos han asignado para hacer esta presentación. Genial, Carlitos. Y más o menos, ¿cómo son relatos, como dijiste, vos ya los habías presentado? Son relatos que vos presentás los domingos en el diario, antiguos. Hay textos éditos y hay textos inéditos. La base o la columna vertebral son aquellos artículos relacionados al boxeo que yo he estado publicando en el Diario Uno, en mi columna dominical, o en eventos especiales a requerimientos del diario, que narran cuestiones de la historia más que técnicos, y bueno, están compilados allí y reordenados de acuerdo a ciertos criterios, sumado de repente a un análisis histórico sobre la evolución, sobre el nacimiento de la actividad, sobre el carácter que tiene. Antes de ser un deporte, fue un arte marcial y ha sido utilizado, digamos, por distintas fuerzas armadas a lo largo de la historia, hasta que, bueno, fue desplazado por algunas más letales o más marciales, si se quiere. Su transformación en deporte, y sobre todo el aporte que han tenido los grandes escritores de la historia, y también desde distintos abordajes, ¿no? Hemingway fue boxeador, Mayler convivió con Muhammad Ali cuando se produjo aquella gran batalla de Zaire y entrenaba con él. Apollinaire se vio fascinado por el entrenamiento un poquito rústico, si se quiere, pero corresponde a la época, ¿no es cierto? Y bueno, y así muchos más que iban recogiendo toda esta situación y le iban plasmando en la literatura o en su propio arte, ¿no es cierto? Y la verdad es que es notable cómo la actividad genera disparadores impensados, incluso para los que tratamos de seguir de cerca la situación, ¿no es cierto? Siempre me llamó mucho la atención la intensa gama de actitudes que representa para el deportista en soledad sobre el ring, desde el instinto natural que tenía Nicolino Loche, que lo hace casi un esgrimista, Claro. hasta la fuerza descomunal de los noqueadores de los grandes pesos, que casi como una especie de actividad destructiva, que no se condice con su humanidad fuera del ring.
Bueno, cosas por el estilo que he ido rescatando a través de la historia, grandes campeones de la historia contemporánea del box que han llegado a Paraná en su momento, caso Justo Suárez, que es una personalidad casi olvidada ya y que fue en su momento el primer gran ídolo deportivo argentino. Y fíjate vos, la historia de Justo Suárez es una historia vinculada era el Torito de Matadero, ¿verdad? Está vinculada a los primeros anarquistas que luego conformarían los sindicatos, está vinculada al trabajo infantil, está vinculado al éxito deportivo, al ocaso inmediato, al emergente de las clases bajas, al amor y a la trata de blancas y la prostitución que en ese momento ejercía la famosa Swing Migral, que bueno, era una organización que se dedicaba a esto. Todo eso vinculado a un proyecto de boxeador que fue Justo Suárez. Lo que es maravilloso, ¿no? Todas esas historias. Aparte que hay de todo para hablar y continuar, pero una cosa que te quería consultar, en el libro está consignado toda la parte social y la condición de cada boxeador y de dónde proviene el boxeador en cuanto a la parte sociológica, ¿no? Sí, claro, sí, no deja de ser una apreciación, porque uno tiene un prejuicio sobre el tema y de repente una opinión ameritaría un sustento de un trabajo sociológico que yo no lo tengo en este momento y no se ha hecho. Perdón, porque viste cuando contaron, por ejemplo, la historia de Rocky Marciano, decían el estigma del arroyo. Así contaban la historia de él. Sí, bueno, yo creo que en ese nivel, Rocky Marciano no es la persona que yo más admiro, y son menos en la categoría de los pesos pesados. Me parece que los pesos pesados tienen un tratamiento muy interesante relacionado con la negritud, y ahí sí tiene que ver Marciano. Eso sí, yo lo abordé, y fíjate quién termina siendo el mejor exponente para explicar esto. No es ni un boxeador, ni un sociólogo, sino Miles Davis. Ajá. Miles Davis tiene una obra maravillosa, la verdad, que es un homenaje a Jack Johnson. Miles Davis también fue boxeador. Sí. Y donde él explica con la frase propia de un artista de la música al menos, cuáles son los detonantes que lo llevaron a él a trabajar, qué es lo que descubrió en la práctica de la actividad, que es mucho más que los 12 rounds que hoy día pueden llevarse arriba de un ring, es mucho más que eso. Y bueno, Miles Davis lo plantea desde el punto de vista de la rítmica del jazz y lo explica de una manera realmente asombrosa. Qué interesante. Pero aparte, la idea de que todos provienen de un sector de pobreza y de necesidades y que ven a su familia siempre en la precariedad. ¿Pasa eso en la mayoría de los boxeadores, inclusive los que llegan al éxito? Sí, pasa eso, sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no es un boxeador como puede ser ahora un tenista que proviene de una clase media inclusive acomodada? No o lo un sé. futbolista también. ¿Hay algún porqué de esa causa? Porque, o sea, No lo sé. ¿Viste la famosa frase, salió a la vida a los puños? ¿Viste? Sí, no lo sé. La verdad que no lo sé, pero creo que deberíamos... Se puede indagar fácilmente, tampoco representa un motivo de un análisis demasiado profundo. Es muy sencillo, es lo que le sucede a las personas que carecen de oportunidades o que los sistemas políticos sepultan cada vez más bajo un concepto y prejuicio de que solamente pueden emerger en trabajos rústicos o asimilables al sometimiento de la esclavitud o casi trabajos de animal. Entonces, bueno, surge la necesidad a veces de ser un emergente a través de estas actividades. Claro. Sí, Hay sociedades que han evolucionado un poco y los sistemas políticos brindan oportunidades para aquellos que no la tienen por ser acumuladores de la riqueza, y entonces les permite avanzar en los escalones sociales por la famosa movilidad social ascendente. Bueno, como este es un tratado histórico, de repente los biografiados pertenecen nada más que
a un proceso en el cual son emergentes a través de la actividad pugilística. Genial, Carlito, tus historias. Y contanos un poquito el tema físico. ¿Quién presenta el libro? ¿Horarios? ¿Lugar? Perdón, y aparte Mirá, se va a vender en el stand 18, me imagino. Ah, sí, también. sí, estamos cerrando algunas situaciones ahí tendientes a la presentación, y también estoy esperando que la organización central de la feria lance la publicidad, ¿viste? Porque sé que todavía están haciendo algunos ajustes. Por lo pronto tenemos la fecha, que es justamente el 14 a las 16 horas, así que bueno, el 12 a las 16, y bueno, algunos detalles seguramente con el devenir de los días van a ir apareciendo. Por último, Carlitos, contá un poquito la tapa. ¿Hay una ilustración, una foto? Sí, yo hice un trabajo, en algún momento pude observar en el Museo de Roma, hay un par de estatuas que fueron rescatadas de los montes que circundan la ciudad de Roma. Una de ellas es justamente Púgil en reposo. Hay dos estatuas que fueron rescatadas en el siglo XIX, es bronce, puro bronce, y se encuentran en excelentes condiciones de preservación porque estaban preservadas en un cajón con grasa. Y esta propiamente es Púgil en reposo. Las dos estatuas eran una Púgil en reposo y la otra es Senador en reposo. Y bueno, es realmente una estatua muy conmovedora, tiene muchísimos detalles y es un bronce que se ha mantenido en excelentes condiciones. ¿De cuándo data eso? Disculpame que te interrumpa. ¿Qué referencia tenés? Qué lindo eso de contar. Sí, creo que no me acuerdo, no tengo ahora presente, pero creo que es el siglo VI. Qué bueno, por Dios. Sí. Así que bueno, ese es por el momento es el motivo que ilustra la tapa. La verdad que me impactó porque la expresividad que tiene, y fíjate vos que a pesar de que los romanos, como la mayoría de las culturas antiguas, hacían prevalecer el desarrollo físico, la potencia, el triunfo, ¿verdad? La derrota del adversario. En este caso, el púgil está en descanso. Y me llamó la atención que no fuera una vanagloria del triunfo ni del éxito, sino justamente del púgil descansando. En el libro va a estar todas estas historias, ¿no? De dónde proviene el boxeo, las historias de estas romanas que estás contando ahora, qué bueno. Todo, incluso gente allegada al boxeo ignora el origen, ignora tantas cosas y que son tan necesarias e imprescindibles porque hablan de parte de la historia de la humanidad y la relación con la ambición y la relación, bueno, con tantas aristas que tiene este deporte, ¿no? Exacto, sí, Rubén, es así como vos lo decís. Fíjate que, como te decía, la cuestión de que se le haya tratado de un arte marcial, que significa un proceso complementario espiritual más allá del deportivo, habla de la necesidad en el proceso formativo de una persona. Claro. Y en la famosa Universidad de Aristóteles, recientemente excavada en Grecia, había destinado un espacio a gimnasio donde se practicaba boxeo. Mirá. Entre otros deportes, ¿verdad? Entre otras actividades, no era lo único. Pero bueno, habla de toda una necesidad de que la persona esté incluida en esta situación que, repito, no era mortal como otros, ¿verdad? Pero bueno, claro. Sí, más o menos de eso se trata, digamos, la idea. Y todo esto es lo que compone en gran parte el aspecto histórico que trato de abordar, que es realmente vasto. Muy vasto. Y aunque hemos dicho no mortal, pero muchos boxeadores han dejado la vida en el ring. Sí, vos sabés que... No tantos en relación a las peleas que hay en el país, ¿no? Pero por lo menos, bueno, y en el mundo. Sí, Rubén, sí. Vos fíjate que, viste que en todos los deportes, vos que sos un amante del fútbol, así como la mayoría de nosotros, uno va a jugar, viste, vas a jugar a la pelota, a jugar al tenis, a jugar al básquet, pero cuando boxeás, vas a pelear. Claro. Entonces, esta cuestión me parece que
si bien ha ido evolucionando de alguna manera, lleva como implícito no el riesgo fatal, sino la necesidad de que el arte pugilístico evite que sea fatal. Claro. Así que, bueno, en eso se trata de la técnica, ¿verdad? A veces, lo que decía Alejandro, la disparidad o la necesidad de obtener el sustento diario hace que la gente asuma riesgos en lo que le va la vida, y esta es una cosa que también así pasa, ¿verdad? Claro. Hay casos de muertes fatales, que si en la muerte uno puede agregarle un contenido romántico. Fíjate vos, Max Baer fue uno de los últimos campeones blancos antes de la llegada de Joe Louis a los pesos pesados y el gran dominio de los negros. Max Baer mató casi el 60% de sus adversarios. Oh, claro. Sin embargo, los promotores lo terminaron convirtiendo en un producto comercial y le pusieron en el pantalón negro una estrella de David y lo transformaron en el bombardero judío mortal. Mirá vos. Pero bueno, cosas que han pasado, digamos, en la historia, ¿no? Cosas que pasan en la historia. Bueno, Carlito, Así tremendo. también hay historias de solidaridad maravillosas en otro momento, o después que lean el libro, seguramente, como la relación entre el púgil más grande de todos los tiempos, que es Joe Louis, con Max Schmeling, que era el campeón alemán en la Hermosa época. historia esa, sí. Bueno, maravillosa historia. Entonces, son también reflejos no solo de la actividad pugilística, sino de la relación entre los seres humanos, ¿no? Mirá vos. Hace poco se cumplieron 50 años de aquella trágica pelea entre Paladino y Gottifredi, donde Claro. falleció, ganó Paladino, me acuerdo porque la vi a la pelea, miércoles a la noche entre las sogas. ¿Por qué fue trágico? Contaba. Trágico porque en uno de los rounds, Paladino, no estoy leyendo, estoy acordándome. Sí, contame. Un golpe en el mentón, voltea a Gottifredi y el árbitro inmediatamente se para, ya estaba en la lona Gottifredi, levanta los brazos Paladino y pasan cosas, entra el médico, no reacciona, pasa un tiempo, pasan publicidades, se origina un caos y Paladino celebra y se ve que alguien le informa en el oído o dentro del tumulto, el hombre caído todavía en el ring porque no lo querían mover, y fue algo, yo lo recuerdo así, ¿no? Algo cuasi inmediato. Muerte súbita producto del golpe, bueno, no sé, Claro. el desenlace clínico, ¿no? Y Paladino inmediatamente baja los brazos y se pone a llorar y se arrodilla. Nunca me olvido de ese trágico miércoles, ¿no? Claro, sí. Bueno, terrible. Sí. Son Sí, esas sí. imágenes que te quedan, así como nos quedan tantas bellas imágenes del ballet. La de muerte Nicolino siempre Locci. conmociona, ¿no? Claro, Yo creo por supuesto. que eso ya por ahí pasa por reflexionar sobre los efectos de la muerte, ¿no? Porque creo que hay gente que vive 90 años y uno siempre tiene, cuando se muere, tiene la imagen del tipo en el cajón y no de los 90 Sí, años sí. precedentes, Qué ¿no? fuerte, qué fuerte. Suele pasar ese tema, ¿no? Pero bueno, hay mucho para hablar del tema. Ya sé. Bueno, Carlitos, Bueno, chicos, pronta recuperación, mucha Ya, mer vamos a con el tener el libro, sábado, vamos a estar ahí. Y bueno, Por supuesto. pronta recuperación para tenerte aquí entre nosotros como corresponde todos los sábados de las 10 de la mañana. gracias a Dios ya creería que estamos en los últimos tramos de este proceso, que no quiero acelerar en lo más mínimo y trato de ser cauto, porque el año que viene tengo que renovar mi carnet de buzo y necesito hacer pruebas exigentes, así que estoy A bajo portarse control. bien. ¿Cuándo nos Así vas a es. llevar a dar una vuelta por el fondo del mar o del río, aunque sea sin escafandra? Nos Sí, agarrás por del supuesto. cuello y nos sumergís 30, 40 metros. Ah, sí. Acá hay Sí, gente, pero el por negro un neto par de tiene horas. ganas de hacer una expedición. Una zambullida. ¿Eh? Por un par de horas, sí, Pero sí, bueno, el negro neto quiere que sea sábado, porque él se baña los sábados. claro, exacto. sí, pero el negro le podemos dar aire con una manguera, creo que es una de sus mejores habilidades. Bueno, Bueno, Carlitos, Carlitos, gracias. hasta la abrazo. próxima. chicos. Abrazo grande. Nos vemos, muchachos. Hasta luego. Chao.